acuerdo al político norteamericano Benjamin Franklin, los juegos son un lubricante para el cuerpo y para la mente. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Veamos de qué juego se está hablando en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, hay que darle fin a este caso. Yo todavía no estoy convencida. Aquí la última palabra la tiene usted, doctor Apolo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Están aquí de regreso. Sí, señor. Porque nos debíamos esta parte, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a recordar este caso. Doctor Apolo, las madres tenemos un sexto sentido y nunca nos equivocamos. Así que explícame los $1,500 esto que tú le estás exigiendo a tu ex esposa. ¿Qué representa? A raíz de la separación de nosotros, que fue hace 2 años, yo empecé a practicar el paintball. Yo me metí al internet y yo encontré esto, que es un niño que estaban jugando y le dieron en los ojos y se quedó ciego. Yo traje un video porque yo entré al cuarto del niño, él estaba en la computadora y estaba viendo un video y riéndose. ¿Y tú trajiste ese Sí, video? se lo entregué a... A raíz de esto fue que le quitaste el equipo. Sí, sí. Vamos a ver las Porque estaba imágenes, señor riendo. director. Eso es lo que estás enseñando tú. Oh, ándalo. ¿Por qué te gusta el paintball? Porque es un buen César y yo estoy con mi papá. Y Es un buen ejercicio, es un buen momento para compartir con tu padre. Yo le invito, doctora, para que usted mire la adrenalina que se vive. Aquí es una experiencia única. ¿Que me estás invitando? Claro, doctora, usted cuando quiera, todo su grupo de producción, para que miren realmente lo que se vive. Los invito a que me acompañen a este lugar para que nosotros podamos experimentar de primera mano. Y usted también tiene que venir conmigo. No. Tú vas conmigo también, ¿verdad? Y tú estás en mi equipo. Ok. Él va a estar en mi equipo. Y yo les voy a contar a ustedes cómo fue esta experiencia. Así que este caso, señores, queda abierto. De entrada vamos a hacer una aclaración. Esto es un juego que realmente tiene mucha popularidad. No importa dónde uno va, siempre vas a encontrar una cancha de paintball o un lugar donde se practica esto. Como todo en la vida, las cosas buenas se pueden convertir en cosas malas si las abusas. Creo que puede ser una actividad saludable. ¿Cómo ha estado la relación de ustedes? Yo sé que ustedes están divorciados, tienen a José, pero ¿qué ha pasado después que nos vimos allí en el campo de paintball? Pues, doctora, vea, yo le voy a ser sincero. Yo, después de que vinimos del campo, yo estaba feliz porque yo dije, bueno, por fin mi exmujer va a cambiar de parecer. Pero lo peor de todo es de que ahora resulta que le está prohibiendo al niño también de que juegue sus juegos como el Xbox, Nintendo, todo ese tipo de cosas. Ahora resulta que todo es violento. O sea, que quiere Caperucita Roja. No sé qué es lo que vos querés que juegue, pero todo es violento. Y yo estoy desesperado porque ahora hasta mi hijo me está diciendo que se quiere vivir conmigo. No se va a ir a que vivir no soporta a la mamá. Ese es mi hijo, no se va a ir a vivir contigo. Se va a ir a, no, por lo que estoy viendo se va a vivir conmigo porque tú no le estás dando espacio, no le estás dando libertad. Dime esto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que no me gustan los juegos que él le compra, doctora. Todo es violencia. Yo no sé si yo le dije, pero yo me crié en un mundo muy violento. Y a mí no me gusta esto. No me gusta que ellos... O sea, que pero el niño está aprendiendo las cosas. Pero él tiene que conocer cómo es la vida. Pero lo vas a tapar los ojitos para todo, una cápsula o algo así. Swimming classes o lo pone a montar bicicleta. A otras cosas. ¿Por qué tiene que hacer toda la violencia? Él siempre estuvo en otros deportes, no le gustó este. ¿Qué quieres que haga? Empujado a eso. ¿Qué quieres que yo haga? Si es lo que le gusta. Yo tengo que apoyar. Es mi único hijo. María, pero es mi único hijo. Tú dices que todo es violento, pero tu niño no es un niño violento. No, doctora, pero es que él lo está llevando a un punto que ahorita va a terminar con la violencia. O sea, que la relación de ustedes sigue igual que siempre. Igual, y no va a cambiar hasta que él ella no cambia su parecer, doctora, ¿qué puedo hacer yo? Y no le voy a entregar los juegos, no le voy a entregar nada. No, bueno, para eso estamos aquí, la doctora va a decir, es mi hijo también. María, es hijo de los dos. No, pero él tú no lo hiciste solo, yo sé, a ese niño. ¿El niño vino? Sí, doctora. ¿Me dan permiso a que vuelva a pasar? Sí, doctora. claro. A ver, Ignacio, deja que pase José.
Ay, José viene otra vez así cabizbajo. ¿Cómo estás, José? Bien. No, no estás contento. Porque mi mamá como no me deja hacer nada, no me deja jugar los juegos que Es yo por quiero. tu bien, que esos No, juegos déjalo que no me hable, déjalo que hable con la no me doctora, gustan. please. Deja hasta que me eso también lo explique, vas a deja que me manipular. explique. A ver. No me deja Ok. jugar los juegos que quiero, como lucha libre y de los violentos que yo no voy como estar adictivo de eso. Yo no voy a hacer nada de eso. ¿Cómo te va en la escuela? Bien, ¿Nunca has tenido un problema con algún amiguito de peleas ni de nada? no. ¿No? Y ese haircut que tú tienes, ese peinado, está de lo más interesante, ¿no? ¿Te gusta? ¿Tú le pides a tu mami que te lo hagan así? Ok, perfecto. O a tu papi. ¿Quién le gusta más el pelo, mami o papi? Papi. Ah, papi. Nos divertimos aquel día en el paintball, ¿verdad? Ve que nada te pasa, solo te tira y nada pasa. Nada pasa, ¿verdad? Solo cogiste pintura y ya. Ya. Bueno, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta vamos a compartir con ustedes qué pasó ese día que fuimos aquí en Caso Cerrado a jugar paintball con esta familia. Regresamos enseguida.